Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alma Lorena y le doy la bienvenida a este su espacio de aprendiz. Gracias por estarnos viendo. Hoy creo que tenemos público, el público acostumbrado, pero además un público diferente por el tema quizá que tratamos, aunque es un tema social, también sabemos que tenemos algunos amigos en este espacio, en diferentes espacios de seguridad pública y bueno, pues además es un tema de todos, así es que vamos a tratarlo el día de hoy con este programa con el que también de gala cerramos esta semana que tuvimos ya 3 programas y hablando de diferentes temas, de diferentes cortes y hoy un tema que quisiéramos no tener que hablarlo, pero está sucediendo y vamos a visibilizar así de la misma manera como la semana pasada hablábamos de la violencia en contra de las mujeres, creo que este es otro tema también que tenemos que hablarlo, que tenemos que hablarlo fuerte, porque son cuestiones sociales y en las cuales vamos a tener que intervenir y hacer algo nosotros. Es parte de nosotros como sociedad hacer algo para mejorar las cosas. Así es que a mí me da mucho gusto, la verdad es que tengo hoy una invitada de súper lujo, como son todos nuestros invitados, pero de manera particular con una admiración que le tengo a la doctora que está con nosotros hoy para hablar de este tema de la normalización de la violencia y si la maldad vende. Quisiéramos no tener que decirlo así, pero así es y vamos a platicar un poquito sobre esto y las consecuencias que ha tenido el normalizar la violencia, este tema que es de todos. Para ello le voy a dar la bienvenida a la doctora Claudia Milena, que está con nosotros desde Colombia. Bueno, muy buenas tardes. Tenemos la misma hora con México, entonces los saludos. Muy buenas tardes. Es un gusto, Alma, estar con ustedes. Gracias por la invitación que me hacen. Y como siempre, yo amando a México, como muchas personas me dicen que soy la colombiana más mexicana. Entonces me encanta poder aportar, estar con ustedes. La invitación, honro la invitación que me haces. Y bueno, acá estamos para, en unos minutos, vamos a sacar provecho de un diálogo, de una charla que ante todo debe construir y hacernos reflexionar. Así es, doctora, sí, con el gusto de tenerla aquí, precisamente por el trabajo, además por el conocimiento que tiene del contexto mexicano, porque trabaja continuamente en estos espacios. Bueno, hoy por el tema de la pandemia, quizá de manera remota, pero trabaja bien, nos conoce a México y bueno, a Colombia en este tema, que es un tema de todos. Pues le doy la bienvenida y lo primero que voy a hacer y me gustaría pedirle es que usted nos regalara, por favor, al público que nos hace favor de seguirnos en el espacio de aprendiz, un poquito de quién es la doctora Claudia Milena. Bueno, Claudia Milena Garzón es una mujer apasionada por la vida, que trabaja por la humanidad, que construye espacios de paz, de reconciliación, de justicia y aparte de eso, un ser soñador. Y dentro de lo que me he hecho y estructurado profesionalmente, soy psicóloga, soy especialista en psicología jurídica, magíster en criminología, victimología, trabajo acá con la Policía Nacional, trabajo como docente en la Escuela Penitenciaria de Colombia, vengo trabajando temas penitenciarios en Colombia y México, sobre todo en México los últimos años. Soy la directora de la Unidad de Análisis Criminal, en lo cual ya nos han reconocido por el tema de que asesoramos algunas instituciones privadas y públicas en México. También un tema muy fuerte que tenemos de movilidades internacionales para poder compartir aprendizajes, sumar capacidades, unir países. Trabajo de este tema, pues, criminal de muy cerca, desde hace muchos años. Conocer las realidades hacen que nosotros podamos también. De repente creo que tuvimos un problema de esta También conexión. mirar. Ok, listo. Perfecto. Listo. Pues muchas gracias, doctora, por estar con nosotros, como le decía yo, y pues bueno, pues vamos a hacer, como dice usted, aprovechar esta plática que tendremos sobre este tema, y creo que la manera en la que aborda el mismo también no es solo un marco teórico de referencia, sino ha sido más un tema de reflexión en los diferentes espacios en los que comparte usted. Por eso me gustaría preguntarle, ¿a qué le podemos llamar normalizar la violencia? Bueno, Alma, desde hace un tiempo para acá he venido trabajando en varias ponencias, varios países, el tema de normalizar violencias.
¿Por qué he querido trabajar este tema? Porque desafortunadamente me he encontrado que socialmente hay un constructo muy social y muy psicológico, donde la forma y ruindad en que se vive en nuestras sociedades hace que el ser humano también justifique la violencia. Cuando yo he hablado de la normalización de violencias es acostumbrarnos en que nos roban, acostumbrarnos a que las mujeres si salimos con nuestro, bueno, acá se dice cartera o bolsa en México, entonces llevamos poco dinero porque es preferible que nos roben poco y no todo. Entonces nosotros mentalmente, psicológicamente, nosotros ya nos estamos lanzando a que va a suceder. Claro. Y si sucede, entonces sucede en menor escala. Eso es normalizar. Normalizar violencias, le he llamado al tema, por ejemplo, de ya no nos asombramos de las estadísticas frente a la criminalidad. Entonces resulta que las personas cuando colocan, por decir algo, en un informe cuantitativo y cualitativo de los delitos de mayor impacto de nuestros países o ciudades, encontramos que el homicidio o el hurto se redujo. Y uno dice, Ujú. bueno, de 30 homicidios pasaron a 25. Ah, perfecto. Oye, no, perfecto. 25 Claro. personas, pero también hay una cifra oculta y una cifra negra, que es lo que no se muestra y que eso lo sabemos, que sabemos qué pasa. Resulta que la mujer que es violentada sexualmente, entonces, dependiendo de la edad, dependiendo de dónde estaba, dependiendo cómo vestía, entonces estamos viendo que se normaliza. Algo hizo, lo buscó, facilitó el delito y facilitó que le pasara. O no, es que era prostituta, entonces pues ¿qué pierde? Si Claro. nosotros los seres humanos y las sociedades seguimos manejando unos conceptos ruines que carcomen la humanidad, que carcomen el ser humano, pues jamás vamos a encontrar bondad. Entonces, cuando trabajo este tema de normalizar violencias ya no nos asusta la maldad, no nos asusta las violencias, estamos viviendo cada vez más en un entorno y en unas sociedades tan oscuras, estamos caminando por tierras movedizas, como dice el sociólogo Sigmund Bauman, donde verdaderamente estamos como en la expectativa de qué va a pasar, pero le pasa a los demás, no me pasa a mí. Tiempos de Claro. pandemia, le pasa a los, no me pasa a mí. Los muertos son de ellos, no son míos. Entonces, mientras que nosotros seamos tan indiferentes a ello, vamos a justificar las violencias. Entonces, yo le llamaría que normalizar violencias está más dado a cómo justificamos que suceda. Me pegó porque es que sí hice algo, o le pegó, algo hizo. Entonces justificamos violencias intrafamiliares, estamos justificando las violencias con los niños, ya nos asombra a las personas de ver que están abusando a nuestros niños en los colegios, a veces los mismos profesores, porque pasa eso. Si es una niña indígena abusada, no pasa nada, pero si es una niña de un nivel alto económico y social, pasa mucho y los medios así salen. Entonces, todo eso nos hace repensar y las nuevas precomprensiones de ver la maldad y ver la bondad hace que, que adquiera un poco, voy a usar una palabra que hay que replantearla y repensarla, pero me gusta mucho. Hay una seducción del mal. El mal seduce. Si tú colocas un congreso de prevención de violencias y tú colocas un congreso sobre el mal, maldad y perfilación criminal y la gente va más por el tema de perfilación y de la maldad, más que de prevención. ¿Por qué? Porque es lo mismo cuando hablamos de víctimas. Hablamos de victimario y de víctimas. La gente tiene más interés por el victimario. La víctima es víctima, le pasó. Detrás de una víctima Así es. en poco voy a sacar una conferencia que es cómo una víctima puede convertirse, puede tener un pensamiento, después de ser víctima, cómo puede convertirse en sectora de maldad. Claro que pasa, porque la víctima no es escuchada, porque la víctima piensa que se debe sanar solita, porque la víctima facilitó lo que le ocurrió. Entonces estamos dejando un lado tan importante de la criminología y de la psicología, que es la víctima, un ser humano que siente. En este momento están saliendo personas que han sido abusadas sexualmente cuando tenían 3, 4, 5, 6 años, hombres, hombres que nunca lo contaron justamente porque piensan que contar una historia de abuso sexual por ese mismo constructo social hace que eso se convierta en una debilidad de hombría. Y son hombres que hoy en día tienen 20, 25, 30 años, están hablando, su voz se está visibilizando, se está escuchando las voces de hombres que fueron abusados
pero donde ya han quedado fuertemente marcados, donde ellos solitos pudieron sanarse un poco y los que quedaron muy deshechos son personas que verdaderamente encontramos personas que quieren hasta vengarse, quieren hacer Claro. daño, quieren pagar lo mismo que les pasó. Nos fuimos, ¿me pasó algo bien? Ya Sí, regresamos. De repente ah, sí tenía. ok. Sí, Entonces, cuando hablamos de esa normalización de violencias, es cuando las violencias verdaderamente ya no nos sorprende. Perdimos la capacidad de asombro por lo bueno. Y si vemos un noticiero y no hay noticias trágicas, ni de drama, ni de muertos, ya no son noticias. Estamos perdiendo la exacto. capacidad de asombro frente a la bondad. Entonces se normaliza porque, oye, solo mataron 10. Solo fueron 10. No, cuando empezó esta pandemia, un ejemplo grande que lo voy a pasar en este momento con la pandemia, con el COVID. Recuerdo tanto que acá en Colombia hubo el primer caso de COVID que hubo en Colombia y fue fuerte y hubo miedo y toda la gente entramos ya a nuestras casas, hubo miedo y no solo acá, en todas las partes del mundo fue así. Y era una persona y nos dio miedo. Y en este momento luego pasaron dos, nos daba miedo, cinco, alarmante, 10, fue alarmante y ya en este momento superaron los 200.000 y ya no pasa nada, ya las calles están llenas, ya no pasa nada. Aprendamos a vivir con esto, pero no, eso es mentira, no aprendemos a vivir. Normalizamos esto, que si nos pasa, pues nos pasa. Sin embargo, también hay que tener una mirada sociológica frente a las personas que pueden estar en casa, no encerradas, sino a salvo, que hay que cambiar las palabras para cambiar el pensamiento y cambia también tu manera de ver el mundo. Claro, Pero si estamos a salvo en casa, eh, hay personas que podemos hacerlo, otras personas no, salen, deben trabajar, pero también muchas personas que lo no hicieron. En este momento salen las cifras de contagios, cifra de fallecidos, cifra de recuperados, ya no pasa nada. ya Entonces no ese es más miedo que indiferente, tuvimos ya se ¿no? volvió indiferente. Entonces ya aprendimos a escucharlo, ya está un muerto más, oye, no me toca, 200.000 contagios, miles de muertos, oye, eso no nos dice nada, coloca toda esa gente en hilera de gente que ha muerto, pues por Dios, es bastante. Pero mientras que los muertos no sean de nosotros, pareciera que nos volvemos indiferentes. Esto pasa con la violencia, les roban a ellos, mataron a ellos. Lo que pasa en cárceles, lo que pasa con mil personas y poblaciones vulnerables, pero pasa allí. En México, amo México, pero también me duele lo que pasa con las Sí, mujeres. En claro. este caso, no me voy a centrar solo en que la violencia solo es para las mujeres, pero desafortunadamente los casos que más se dan es violencia hacia la mujer. Hay hombres que también son maltratados, son dañados, hay hombres que también son violentados, sin embargo, eso casi no se muestra, pero por eso mismo hay que hablar de las nuevas masculinidades. Pero, por Claro, ejemplo, en México la violencia es muy marcada hacia la mujer, que no solo te matan, sino necesito matarte más, entonces por eso te decapito, te descuartizo. Entonces, ¿qué pasa allí? Y ojo con esto, es necesito matarte más, matarte es poco, más. Por eso a veces el criminal no solo asfixia, ahorca y la mata, sino que después de muerta la sigue apuñaleando, le sigue haciendo daño ya muerta. Necesito matarte más, ese es el pensamiento de ellos. Entonces, claro. ¿qué pasa allí? ¿Qué se normaliza? No, pues somos mujeres. Entonces ahí uno empezamos a hablar sobre el tema de que no nos cueste la vida ser mujeres, que no nos cueste la vida, pero pareciera que el ser mujer hace que como que el fin último sea eso, la violencia, sea el maltrato, sea el no ser escuchadas, el que no tengamos un espacio para trabajar en seguridad, porque eso solo es algo de hombres. No, Ujú, nosotros necesitamos ujú, reafirmarnos, pero también se ujú. normaliza la violencia cuando en medio de lo que vivimos, la amenaza más grande que tenemos muchas veces son las propias mujeres. Entonces, si no se unen las mujeres, pues no vamos a tener eco ni voz para hablar mucho más de lo que nos puede pasar. Contar las historias sanan, contar las historias cambian. Entonces, lo mío
el trabajo que yo vengo haciendo, el tema de normalizar violencias, es ese trabajo también tan real y tan experiencial de campos de vida, de realidades, de sociedades, donde solo tú cuando sientes el dolor del otro te das cuenta verdaderamente que estamos en una miseria de vida, en una miseria social. Entonces, eso hace parte de la normalización y es cómo la justificamos y cómo nos convertimos nosotros en partícipes de esa maldad que se llama maldad por inacción. Sabemos qué pasa, pero no hacemos nada. Exacto. En este momento que además, como bien dice, hemos adoptado esta parte de, es que está pasando en otro lado. Sí, me duelen los muertos, sí veo noticias, sí, además me acostumbro hoy a ver portadas de periódicos que antes, por lo menos aquí en México, antes había periódicos específicos que tenían como ese tipo de notas. Hoy Sí, en cualquier periódico te puedes encontrar y creo que entre más sangrienta sea la foto, entre más puedan tomar el impacto de estas, es cuando más vende la revista, es cuando más vende el periódico, incluso las mismas series, ¿no? Están basadas en el victimario muchas veces, en la vida del victimario más que en la víctima, porque te tienen que describir toda claro. esta parte de lo que está sucediendo y bien dice, así nos va atrayendo llegar a estos espacios, pero mencionó muchas cosas. ¿Cómo lo ve desde el lado de la sociología? ¿Cómo lo puede ver incluso el antropólogo que estudia la misma sociedad? ¿Cómo hay muchas partes que influyen en lo que puede ser, cómo se desenvuelve la sociedad y hoy cómo lamentablemente se está desarrollando cada vez más y de maneras más violentas las diferentes formas de delitos, ¿no? Porque de verdad hemos visto cosas impactantes en cómo hoy matan a una mujer o a un hombre. ¿Cuántos balazos pudieron haber sido? ¿Cuántas puñaladas pudieron darle? ¿Qué cortaron? ¿Qué parte de su cuerpo cortaron? No, no, no. Hemos visto cosas impresionantes. Antes de que llegara la pandemia ya se había desatado un movimiento, todo un movimiento para como pedir ya un alto, ¿no? Porque como bien lo dice, como mujer, además Sí. de sentirte inseguro, como mujer era un poquito más todavía, porque no nada más te podían asaltar, ¿no? Además te podían violar y también te podían matar. Y entonces, ¿qué mensaje estábamos dando a partir de las mujeres y de la violencia que estaba sufriendo la mujer en este caso? Pero sí creo que ya eran como más costumbre de hoy otra, y no sé si va siendo parte de las cifras que se nos van haciendo costumbres, como bien citó el ejemplo del COVID. Al principio nos espantaba lo que estaba pasando en otro país, después llegó a cada uno de nuestros países y nos espantaba, y después pues ya está, como que pues ¿Pasó? ya están muriendo, sí, pero salgo, se llenan espacios, si se abren espacios vamos, salimos, aunque no sea indispensable, y bueno, se mantienen ahí. Gente que no puede estar en sus casas, pero también gente que puede estar en sus casas, también está afuera en otros espacios, quizá porque ha perdido el miedo, se está normalizando esto, ya está como en parte de ti, ¿no? En este ejemplo específico que ponía del COVID, pero ¿a dónde nos va a llevar? ¿A dónde considera usted que nos puede llevar o que nos está llevando ya el que se normalice la violencia, doctora? No, voy a compartirles una lectura, unas pequeñas líneas que me parecen interesantes con esta pregunta que tú me haces, porque verdaderamente ah, no, yo no quiero usar una criminología ni una psicología especulativa, no suelo hacerlo. Necesitamos hablar de las realidades. Cuando tú me preguntas a dónde nos va a llevar esto, voy a compartirles unos apartes de, me gusta leer mucho a Bauman, que habla sobre maldad líquida, miedo líquido, vida líquida, se lo recomiendo muchísimo, es un sociólogo, y acá encontré unas partes importantes que esto es lo que nos va a llevar a la normalización de las violencias, y es, si nos miramos hoy día a nosotros mismos, justamente lo que cabría esperar que nosotros, el mundo, preferimos vivir en la miseria de la realidad que hemos creado. Nosotros mismos hemos creado esta miseria de lo que estamos viviendo, justamente por la normalización. Si nosotros seguimos normalizando violencias y ya no nos sorprende nada, y ya perdimos la capacidad de asombro frente a la bondad, frente a la luz, frente a lo bello, frente a los actos heroicos de otros seres humanos, si no creemos en humanizar, si no creemos en transformar, los seres humanos van a terminar acostumbrándose a vivir y justificando la violencia. Y la maldad va a abrazarnos totalmente. Vamos a pensar que eso es lo que nos toca vivir.
Entonces nosotros mismos hemos construido esto, cuando también hay indiferencia, cuando estamos justificando estos actos de violencia, cuando no hay justicia, cuando verdaderamente quedan impunes tantos casos, cuando no duele lo que le pasa al otro, cuando no duele lo que le pasa a los niños, cuando vemos realidades de personas que pasan por unas situaciones muy fuertes de vida, pero tampoco hacemos nada porque también ese mismo individualismo hace que nosotros los obstaculicemos todo lo que podamos hacer mucho más colectivamente. Si hablamos desde gobierno, desde instituciones, oye, estamos hablando realmente en que tanto se ha normalizado y que yo prefiero siempre lo digo porque es bien curioso, cuando hay campañas políticas, hay personas que dicen, yo voy a votar por tal persona, ah, y del criterio que dan es porque es el que roba menos, no por el que más hace, ese por el que roba menos, no, este es un poquito más honesto porque roba poquito. Eso ya es normalizar violencias. Cuando empiecen a cambiar las mentalidades, las realidades, las ilusiones, los propósitos llenos de sentido, objetivos claros de la vida ante la sociedad, vamos a empezar a cambiar. Esto, los últimos años, esto fue cuando más hubo incidencia de maldad. La maldad siempre ha existido. Tampoco voy Claro, a hablar de una sociedad totalmente hecha de fresas y chocolate. No, pero ahorita en gran escala se disparó. Las nuevas generaciones, no voy a generalizar las nuevas generaciones, pero se les ha facilitado tanto las cosas que no importa nada, ¿sí? Que ya no claro, importa nada. Entonces también el tema económico, acá en Colombia, Colombia vivió más de 50 años de violencia, en este momento una resiliencia pura de país, de ciudades, de su gente, historias que contar desde el mal, pero también historias que contar desde cómo hemos podido salir adelante en medio de complejidades sociales y humanas. Pero a tu pregunta, si nosotros no volvemos a recuperar esa, esa capacidad de asombrarnos por las acciones heroicas del otro, del buenos días, de ver luz en el otro, de no ser amenaza para otra persona, de poder coayudar a la sociedad, de aportar en medio de lo que hacemos, en todo lo que hacemos a una institución, a una persona, en la educación, en la formación, ahí empezamos a cambiar, ahí empezamos a transformar. Pero nosotros no podemos saber, porque muchas personas decimos, ¿qué está pasando? Entonces yo te preguntaría, ¿tú qué estás haciendo? Porque las personas, claro, casi todo el mundo dice, oye, ¿qué está pasando con tanta violencia? Entonces mi pregunta y mi reflexión ética y humana es, oye, pero ¿tú qué estás haciendo? Yo qué haciendo. Estamos viendo desde allá, pero desde acá, ¿tú qué estás haciendo? claro. Entonces, es empezar a transformar. Lo que les acabo de leer, nosotros mismos hemos creado este mundo de ruindad y de carencia de humanidad. Y si seguimos justificando, normalizando violencias, vamos a terminar normalizando en que ya en cualquier momento o nos volvemos más malos, punto, o nos volvemos malos. ¿Mm? Entonces, acá tenemos que reflexionar es verdaderamente qué estamos entregando, qué estamos normalizando. Se normaliza, son situaciones que parecieran algo simples, pero hasta en relaciones de pareja, conquistas y es un mundo diferente. Estás, ya no hago nada, ya lo normalicé, ya para que te vuelva a ver con amor. Claro, Entonces, después de eso llega la indiferencia, después de eso llega la falta de tiempo, después de eso llega un golpe, después de eso llegan palabras oeces, después de eso normalizas, pero pues me ama. A tal punto en que yo en algún momento tuve mujeres que llegaban a mi consultorio y me decían, doctora, él me dejó de querer y de amar, ¿por qué lo dices? Porque me dejó de pegar. No la juzgo, pero llegan momentos en que se normaliza eso. Si me pegas es porque me amas. Si me celas es porque me amas. Si ya no me pegas ni me celas es porque me cambiaste. Entonces, toda esa normalización, y cuando yo, por ejemplo, acá estoy tocando temas de amor, es porque todo es sociedad. Porque es que claro, no podemos desligar el amor de pareja, el amor de familia, el amor de Dios, porque es lo que se está destruyendo. ¿Qué estamos creando nosotros en nuestras casas? ¿Qué estamos formando nosotros en nuestros hijos? Verdaderamente las personas, los que somos padres de familia, los que somos padres, los que somos madres, verdaderamente en este punto de la vida, ¿será que estamos entregando a la sociedad seres humanos valiosos para la sociedad?
¿Será que estamos entregando seres humanos que aportan y construyen? A eso también estamos llamados nosotros. ¿Y qué estamos haciendo para ello? Normalizar violencias, en este caso, cuando tú dices, ¿qué va a pasar? Si seguimos aplaudiendo actos mínimos, que pueden ser mínimos y simplistas para en algún momento, entonces uno dice, el niño pequeño tomó de un supermercado alguna cosita, un dulce, él lo tomó o él no sabe qué robar, solo lo tomó y lo guardó en su bolsillo y luego sale del supermercado o de la tienda, como lo llaman ustedes, y cuando llegan a casa le muestra a su mamá o a su padre, mira, mira lo que yo tengo, y saca su dulcecito y se lo muestra. Entonces tienes dos opciones, la mamá o el papá que dice, ay, excelente, este es mi hijo, es Pilo, mira, nadie se dio cuenta y mira, uy, es bien vivo, o tienes el padre y la madre que lo reprenden, que le hablan, que castigan en ese momento. Y no estoy hablando de un castigo físico, pero sí un castigo de Ujú. decir, eso no se hace. Entonces tú con esas dos alternativas tienes dos alternativas de lo que va a ser tu hijo. Uno, o él va a transformar el mundo y va a ser ético, o dos, vas a visitarlo a una cárcel. Eso es lo Así que es. tú vas a hacer. Si tú le aplaudes eso y se lo normalizas, eso es normalizar violencias, por ejemplo. Si tú le aplaudes eso a tu hijo, eso ya es normalizar en que eso está bien hacerlo. Entonces él siempre va a tomar cosas que no son de él. Cuando sea más grande, va a robar, se va a Claro. convertir en un sicario, va a ser un homicida y todo fue por haber tomado un dulce. Entonces, a veces pensamos que no leemos, no hacemos esa lectura que parece mínima y uno dice, pero es que es un niño. No, un niño entiende y no podemos justificarle eso que Ujú. es que porque tiene una edad. Entonces a eso me refiero. Si seguimos nosotros permitiendo, justificando, vamos a tener en muy poco tiempo alma. Y hay gente que me está escuchando en este momento. Pero si nosotros verdaderamente no cambiamos, no transformamos, no reinventamos, no nos renovamos, nosotros vamos a vivir en peor de lo que hemos estado viviendo. Peor, en una sociedad caótica, en una sociedad del miedo, en una sociedad del fatalismo, en una sociedad donde las calles van a ser no de pavimento, sino de sangre. Y eso es lo que nos espera si seguimos nosotros normalizando violencia. Así es, porque además hoy por hoy, creo que a veces creemos que es problema del otro, a veces creemos que es problema de los espacios de seguridad, que el gobierno no hace, pero en esto entramos todos y cómo estamos viviendo y qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo para formar parte de una sociedad mejor. Hoy somos consecuencia de lo que se hizo en algún momento o de lo que no se hizo, Claro, ¿no? Hoy esta que sociedad lo es que, consecuencia de esto. Y hay espacios a los que también no les brindamos todavía como esa fuerza. Los chicos que están hoy en la escuela van a formar parte de una sociedad, van a ser el próximo maestro, el próximo vendedor en la tienda, el próximo arquitecto, qué valores estamos desarrollando en ellos y cómo se están formando. E incluso a esa gente que pareciera que no tiene que dar, que yo creo que en esto igual y puede coincidir conmigo por la experiencia que tiene usted trabajando en este sector, en el sector penitenciario. Afortunadamente por la familia, tenemos algunos conocidos en este espacio y hay mucha gente que vale mucho la pena allá adentro. Hay artistas, hay gente que ha aprendido a hacer, a pesar de esta experiencia o por esta experiencia, ha aprendido a hacer tantas cosas. Hay gente que hoy de verdad crea maravillas allá adentro, hablando de arte, hablando de lo mismo que hoy puede producir a partir de sus manos, producir a partir de lo que está conociendo allá adentro y que también creo que poca semilla hemos sembrado en esos lugares, que es gente que va a regresar a la sociedad. ¿Qué estamos haciendo también en esos espacios? Porque es gente que pide reintegrarse a la sociedad y pide los espacios para hacerlo. Y creo que hay un lapso ahí para trabajar. Y es una persona que va a convivir, aquella que salga de un centro penitenciario, con aquellos que egresen de una licenciatura, o sea, todos somos sociedad, todos somos parte de algo y se nos está olvidando. Por eso tendríamos que gestar nosotros o apostar por meter proyectos en diferentes espacios. Todos somos parte de la misma sociedad que hoy vive las consecuencias y que lo que haga hoy o lo que deje de hacer, como bien decía, en algún momento va a llegar y se va a empezar a ver y está en nosotros si nos va a seguir espantando, si nos va a parecer normal o si mientras no nos pase a nosotros
pues no va a ser grave, pero en cuanto llegue a nosotros, pues ya va a ser lo peor que pueda pasarnos, ¿no? No quiero dejar pasar un saludo que le mandaron, doctora, que es de Sergio Díaz. Dice, hola, un placer escucharla, Claudio Milena Garzón Padilla. Es un ejemplo a seguir. Estoy súper orgulloso de ella. Me parece que Sergio es de España, ¿no? Si no estoy mal. Sí, es un amigo de Sergio Díaz de España, el director del Observatorio de Delitos Informáticos de Islas Canarias, que tenemos también un convenio. Gracias por el saludo, Sergio, que nos está acompañando. Así es. Alma, frente a lo que tú acabaste de decir, frente al tema penitenciario, mi cara cambia totalmente cuando hablo del tema penitenciario porque yo amo este tema, porque allí en medio de muros y en medio de rejas yo he encontrado humanidad, porque las manos que destruyen en algún momento son manos que construyen, porque yo allí en los años que he llevado trabajando en el tema penitenciario y no desde afuera, es hablar con ellos, es abrazarlos a ellos, es escucharlos sus historias, es sentir lo que pasa con ellos. Quiero colocar sí, algo muy claro allí. Yo le apuesto a la reinserción, a la resocialización, yo le apuesto a las segundas oportunidades. Sin embargo, no hay que dejar de lado que de todas formas hay personas que están en prisión, están en cárceles, pero hay personas que tienen muy arraigada la maldad. Cuando hay personas que tienen ya muy arraigada la maldad, debemos entenderlo, hacer su tratamiento, su clasificación y ya. Pero Ujú. apostarle a esas personas que verdaderamente le apuestan al cambio, le apuestan a la transformación, también lo apuesto, coincidimos allí. Acá, bueno, en este momento no les puedo mostrar, pero acá tengo muchas cosas en mi estudio, hermanos internos de allá de varias cárceles de México, que para mí se me convierten en un tesoro. Están plasmados allí sueños, ganas, motivos, vida, es eso. Así es. Entonces, este es un tema que hay que visibilizarlo. Ojalá en algún momento, Alma, podamos trabajarlo, Claro, porque el claro, con tema todo gusto, penitenciario doctora. debemos visibilizarlo, a crear las escuelas penitenciarias en México, acá en Colombia, contamos con una escuela penitenciaria con una línea muy transformadora, muy humanizadora, muy socioemocional, de eso se trata. Es que las Así es. cárceles no son bodegas de carne, las cárceles es un centro de reclusión, es un establecimiento de reclusión donde hay seres humanos que como ellos, como nosotros, tenemos una historia, tienen vida, han sentido, Así es. han sido felices en un momento de su vida, lo han sido, o muchos momentos, o de pronto más que nosotros. También encontramos allí adentro personas que pueden sentirse más libres que nosotros que estamos afuera. Y siempre lo he dicho, no toda persona que está en una cárcel es mala y no toda persona que estaba en libertad es buena. Entonces ahí empiezan a cambiar esos paradigmas sociales de lo que la gente piensa, el que está allá es malo, algo pasó, que Claro. mató, que hizo. No vamos a justificarlo porque justamente yo trabajo mucho en el no normalizar violencias, pero sí necesitamos historias de vida. No es lo mismo el que es sicario y le encanta matar y trabaja por dinero en ello y luego lo normaliza y parece que fuera, es algo automático. Diferente al hombre que está viendo que están violando a su hija y por defender a su hija mató al victimario. Claro. Perdóname, pero no es lo mismo, no es lo mismo. No puede estar en el mismo patio de los criminales más peligrosos y los homicidas más peligrosos porque la intención fue diferente, porque uno se planeó, porque no se quería hacer ese mismo daño que planea la otra persona, porque no tenía el gusto del mal, sino un suceso. Lo mismo con mujeres u hombres que están en una cárcel porque mataron a su pareja, que por celos, por esto. Siento que también esa parte muy emocional hace que muchos de nosotros no estemos en una cárcel, porque siento que muchos que estamos afuera hemos vivido, hemos pasado por situaciones dolorosas, pero ¿qué hace que nosotros no estemos allá adentro y acá afuera? Porque hubo una persona que nos acompañó, porque de pronto hubo un control de emociones, porque tuvimos de pronto una inteligencia emocional, porque de pronto sopesamos nuestros hijos o la vida que estar allí, pero sentimos Así es. dolor, claro, sentimos rabia, claro. ¿Qué ser humano no ha sentido, no me gusta decir la palabra, pero es una realidad? ¿Quién no ha sentido odio cuando se ha sentido traicionado por alguien? Y hemos tenido pensamientos muy macabros. Todo ser humano lo vivimos, todo ser humano lo pensamos, pero el desafío y el reto es cómo convertimos ese daño y ese sufrimiento
en, nuevas alternativas de vida. ¿Cómo usamos esa historia de vida de cada uno de nosotros para construirnos y reconstruir sociedad? ¿Cómo usamos la historia de cada uno de nosotros para creer que sí es posible transformar a otros porque nosotros fuimos capaces de hacerlo con nosotros mismos? Cuando nosotros tenemos esa conciencia crítica de nosotros mismos, sabemos que podemos trabajar por el otro. Y en mi caso, Alma, yo amo totalmente transformar, humanizar sociedades, que es mi logo, amar la humanidad, porque eso es lo que nos queda. No es quedar en el recuerdo de nadie, sino ser memorables. Y ser memorable significa que tu voz, tu palabra y un acto tuyo verdaderamente cambie y transforme. Cuando tú lo has hecho, ya le has dado esperanza a una persona y ya has cambiado el mundo, ya has cambiado una situación, ya has cambiado una tristeza. Entonces seamos memorables, no normalicemos violencias. Necesitamos buscar nuevas alternativas, pero alternativas donde nosotros podamos volver a recuperar esa capacidad de asombro bello por la humanidad, del saludo, de las cosas, de la conciencia, de que este tema de pandemia que estamos viviendo sea un momento para cuando salgamos de acá, uno escucha, no, después de esto quiero es vivir, oye, ¿cómo te vas a vivir? Mucha gente dice, no, ahora sí salgo y vamos a bailar y vamos a tomar y vamos a hacer, claro, todo eso es bienvenido, pero yo invitaría y me invitaría y los invitaría a que nos viviéramos de una forma de qué podemos hacer por la humanidad, porque muchos vamos a salir de esta pandemia, si Dios nos, primero Dios, vivos, pero mucha gente cuando pase la pandemia, va a seguir llorando sus muertos. Así es. Necesitamos tener sensibilidad. Sensibilidad, por favor, no es ser débil y eso tenemos que cambiarlo. Entonces, alma querida, esto es algo que necesitamos todos unirnos, sumar capacidades, unir países, creer que es posible, hacer que sea posible. Hacer que sea posible, justamente, de verdad, porque aquí hay muchas cosas. Ana Jansen le está mandando también un saludo, doctora, le dice, excelente análisis y reflexión, gracias, y gracias por estarnos viendo, Ana Jansen, saludos, que es seguidora de Aprendiz, pero hacerlo posible, doctora, porque la verdad es que sí, el tema del el espacio penitenciario es un tema grande y apasionante, porque además sí son muchas las cosas que se pueden hacer en esos espacios, sin hacerlo romántico, ¿no? Sin vivir del lado romántico o rosa de esos espacios, creo que sí hay, porque además lo que tenemos que entender es que esa gente que está allá adentro tiene a gente acá afuera, que forma parte de nuestra sociedad y al final termina siendo Claro. parte de todos, ¿no? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Qué está sintiendo? Es más, si nos hacemos insensibles, mi vecina tiene un familiar en un centro penitenciario, ay, ¿cómo ves a los hijos de esa persona? ¿No? O algo que puedas decir, ay, es normal porque su papá, su mamá, su tío está en la cárcel. Eso me parece tan tonto como lamentablemente el hecho que tuvimos de un chico que entró a disparar ahí en el norte de aquí de México, un pequeño que entra a disparar, mata a la maestra y se mata a él, ¿no? Y cuando dicen, es que el papá era criminal, ay, es lógico, porque era criminal. No, no es lógico. No aprendamos No a es verlo como lógico. desde ese algo. No, es que de verdad no podemos pasarlo pues es que sí, por los abuelos, por los papás, por la colonia donde vivía. No es normal y creo que la invitación iría No. por ahí. Y por ahí voy a llevar a la última pregunta, doctora. ¿Cuáles son los retos que nos quedan como sociedad para trabajar en esto de no normalizar la violencia? ¿Qué hacemos nosotros como sociedad? Que aunque ya nos daba algunas pautas desde la familia, desde todos esos espacios, ¿qué nos queda hacer para no hacerlo parte de lo normal que sea esta vida de violencia? Siento que algo importante que necesitamos hacer todo ser humano es sanémonos las heridas cada uno de nosotros. Todos tenemos una historia. No nos peguemos con cualquier pegamento, peguémonos con oro. Y pegarnos con oro, lo digo metafóricamente, es porque no podemos nosotros seguir rotos porque tuvimos una historia fuerte y lo peor es recordar ese mismo sufrimiento ahora. Les voy a poner un ejemplo. Una persona que tuvo un sufrimiento muy fuerte hace 15 años y que hoy lo recuerde y llore con el mismo sufrimiento, ah, no ha avanzado. Ha pasado los años, pero ha avanzado en edad, más no se ha sanado. Porque tú me dirás, pero ¿por qué necesitamos sanarnos?
Si nosotros somos capaces de sanarnos cuando hemos estado rotos en la vida, cuando las oportunidades pensamos que se nos agotaron, cuando tuvimos unas vicisitudes terribles, cuando tuvimos unos dramas y unas dificultades muy fuertes en nuestras vidas y pudimos trabajarlas, podemos contar hoy nuestra historia, pero no con el mismo sufrimiento, sino como un aprendizaje. Cuando nosotros con la vida aprendemos a agradecer aquello que también fue dificultad y honramos las mismas lágrimas para vivirlo hoy transformando, ahí es cuando tú puedes darle al otro humanidad. Tú no puedes construir humanidad cuando no te das humanidad. Tú no puedes hablar de humanización, de transformación social, cuando tu vida interna es un caos, cuando no confías, cuando no respetas, cuando vives en unas escaladas simétricas con otros profesionales, cuando quieres acaparar todo, cuando te vuelves individualista. Entonces siento que de las cosas que venimos hablando de la familia, los retos que tenemos, ante todo un reto que es difícil, un poquito difícil, no imposible, pero que la gente le hace un poquito como lo deja a un lado. Nosotros queremos hacer por todo el mundo, menos por cada uno de nosotros, porque es que la complejidad del ser humano hace que no podamos ni nos demos el tiempo de reconocernos, de reconocer nuestros errores, de mirarnos adentro y saber qué pasó con nosotros, qué hicimos, aún en qué estamos rotos, en qué estamos heridos, porque cuando tú sigues herida o herido por algo, eso es lo que tú vas a replicar en el otro. Y así mismo es como tú vas a ver la sociedad. Si nosotros nos sanamos, verdaderamente podemos nosotros transformar. Y si tú te sanas, es porque no normalizaste tu suceso, ni tu drama, ni tu dificultad, ni tu llanto, ni tu dolor. No lo normalizaste porque eres una mujer diferente o un hombre diferente. Si lo normalizas, sigues igual. Y eso pasa con la violencia. Si la normalizas, va a empeorar. Entonces siento que acá un reto es si cada uno de nosotros nos dedicáramos tiempo a humanizar uno de nosotros, eso es lo que le vamos a dar al mundo. Y cada situación y persona que conozcamos, que verdaderamente tenga luz, brille en esplendor humano de una persona hermosa, lo vamos a ver. Porque desafortunadamente la complejidad humana hace que nosotros nos estemos dando cuenta solo de lo oscuro y de lo malo. Pero alrededor hay cosas hermosísimas, que eso es lo que me he dedicado a hacer. Entonces, no normalicemos violencias, volvamos a recuperar la capacidad de asombro por lo bello, la capacidad de asombro por los actos heroicos de la humanidad y ante todo es que los espacios que construyamos sean espacios memorables. Muchísimas gracias. Excelente, excelente comentario. Creo que en esos espacios hacerlos memorables, pero además como la invitación es hacer desde uno, desde lo que puedes hacer en casa, desde lo que puedes hacer por ti, que al final eres lo más importante. Aquí en este espacio, doctora Claudia, de verdad que hemos abierto un espacio grande al proceso de educación porque tenemos, creo que gente que nos está compartiendo, pero tenemos espacios formales y no formales en donde nos educamos y en donde nos estamos formando y creo que esta parte en como seres humanos en la que podemos hacernos ver por nosotros, ir primero por nosotros, porque al final así estaríamos bien, estaríamos compartiendo con el otro y además ayuda mucho a cómo reconocer en el otro todas las virtudes, la potencia, las habilidades, lo bueno que puedo ver en el otro, en lugar de estar viendo desafortunadamente, no, es que esta persona, pues sí, como que se ve mala, es mala, hace, tiene una familia que no es muy buena y de todos estos prejuicios que vamos formando, porque también en nosotros hay algo no resuelto, que eso es una muy grata invitación, que yo la recibo muy cordialmente y créanme que creo que es el espacio donde tenemos que trabajar y así cada uno como sociedades. Para ir cerrando, para cerrar, le voy a dar un comentario que nos hace Miguel en el grupo. Dice, excelente charla, una invitada muy Claro. preparada, comulgo completamente con su plática, todos somos responsables de evitar que se normalice la violencia, tenemos que actuar desde diversos frentes para tratar de frenar esta parafernalia, ya que sin duda estamos a un buen tiempo de hacer algo al respecto. Me encantó la frase, peguémonos con oro y sanémonos. Saludos cordiales. Así están Ay, comentando saludos con nosotros. cordiales. Con Saludos nosotros, cordiales doctora. y a todos también. Pueden buscarme en mis redes en Facebook como Claudia Milena Garzón Padilla, también como Unacri, y yo estaré muy, muy dispuesta a seguir sumando y haciendo mucho por nuestros países y por mi México lindo y querido.
Así es, yo sé que le tiene un gran cariño a México, doctora, por eso me tomé el atrevimiento de invitarla y ya la estaremos buscando seguramente porque sí, es otro tema el de estos espacios en los que hay mucho por hacer y hay mucha persona en donde creo que tenemos que hacernos todavía más humanos para llegar a ellos, hacernos de la situación, creo que sin llegar a decir pobres, porque no es pobres, es una situación de vida y de verdad, como usted lo dice, hay quienes se sienten más libres allá adentro que lo que algunos aquí afuera pudieran estar. Entonces será otro tema para el que seguramente le estaremos buscando. Y hoy agradezco que haya estado con nosotros desde Colombia. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros en este espacio y compartir desde sus saberes lo que está haciendo por la sociedad. No, Alma, muchísimas gracias por la invitación. Feliz, encantada de estar con ustedes. Los abrazo desde Colombia. Sé que este tema de pandemia va a pasar muy pronto y lo único es todo lo que viene y todo lo que vamos a hacer. La invitación es que transformemos y humanicemos sociedades, no normalicemos violencias, recuperemos la capacidad de asombro por la bondad y los actos heroicos que todos podemos dar. Y empecemos con nosotros, pegándonos con oro. Muchísimas gracias, Pegándonos gracias con... Alma, y los abrazo desde Colombia. Gracias, la despido, doctora. Muchísimas gracias, comunidad aprendiz. Creo que ha sido un programa que se disfrutó bastante. La verdad es que yo sé que nos comparten posteriormente, nos ven en Nueva York y nos comparten a diferentes países. Ya me lo han hecho saber y ya sabemos por dónde nos están contactando. Así es que gracias. Si usted disfrutó este programa, regálenos un mensajito por ahí. Gracias a las personas que estuvieron en vivo y estuvieron comentando. Recuerde que la invitación siempre es a que usted se sume a la charla porque esto es el espacio de aprendiz. Ese espacio donde queremos hablar de los temas, ponerlos a la mesa, pero además invitarlo a que usted se vincule con nuestros especialistas que llegan a este espacio, el cual disfrutamos mucho. Yo le agradezco de parte de Fernando Justiz, que está en las redes sociales de Aprendiz, lo invitamos a que esté en el grupo tocando diferentes temas y nos mandaron un mensaje que dice, para cerrar, Dios, honor y gloria, saludos desde la ciudad MX hasta Colombia. Qué bonito saludo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que pase usted un excelente fin de semana. La próxima semana también tenemos un menú muy rico de diferentes temas y aquí lo estaremos esperando Fernando Justiz y una servidora para que usted comparta con nosotros lo que usted quiera saber, quiera tener a partir de este espacio y además si alguna inquietud podemos resolver, también en eso estamos. Gracias a todos nuestros invitados de esta semana que de verdad estuvo de manera internacional tuvimos del estado de Monterrey, tuvimos aquí de Puebla también al ingeniero Jericó, tuvimos desde Panamá a Edgar Alexis Villarreal, ayer tuvimos al ingeniero Melissa, al ingeniero José Luis y a la magíster Nayibe, a quien agradezco también hayan estado desde Colombia compartiendo este tema de semilleros de investigadores, el cual resultó muy interesante y ya estaremos compartiendo el video en YouTube que se quedó de esta charla tan interesante. Y hoy, bueno, pues cerramos la semana de gala con la doctora Claudia Milena, quien estuvo compartiendo con nosotros este tema de normalizar la violencia porque la maldad vende. Cosas para reflexionar el fin de semana, cosas para reflexionar en nosotros. Esa es la invitación, peguémonos con oro, nos invitó la doctora Claudia. Gracias por estar con nosotros, que descanse, que disfrute su fin de semana.